Bienvenido a esta presentación, La masacre silenciosa. Es un informe de investigación elaborado por Stefan van der Aa para T1 Voice, una plataforma de documentación de derechos humanos cuyo lema es, Declaración, Plataforma y Comunidad. A lo largo de los próximos minutos vamos a recorrer, con calma y con datos, lo que ocurre cuando miles de personas en todo el mundo describen exactamente la misma experiencia de persecución. El análisis se basa en el motor de descubrimiento de patrones del corpus, e integra 1.796 documentos, de los cuales 1.407 fueron analizados, procedentes de 936 ubicaciones de todo el planeta. Estamos en abril de 2026, en Bruselas. Empecemos. Comencemos por el resumen ejecutivo, porque las cifras hablan por sí solas. Hoy se estima que 7,2 millones de personas están siendo perseguidas de forma activa en todo el mundo. A lo largo de 3 décadas, el número acumulado de muertes se calcula entre 15 y 50 millones, en su mayoría por suicidio inducido, es decir, personas empujadas a quitarse la vida tras años de tortura psicológica. Y todo esto se reporta desde 936 ubicaciones distintas. Este informe reúne, por primera vez y de forma coherente, los testimonios enviados a la plataforma T1 Voice. Lo que demuestra es que el patrón descrito, hostigamiento organizado, ataques con energía dirigida y tortura psicológica, constituye una crisis humanitaria de una magnitud difícil de imaginar. En su límite superior, equivale a unas 2.000 muertes cada día, una cifra que, en cualquier conflicto con nombre, desencadenaría una intervención internacional inmediata. Primera parte, cuantificar la crisis. Las cifras detrás del silencio. Antes de hablar de testimonios o de tecnología, conviene poner los números sobre la mesa, con total transparencia sobre su origen, porque cuando estas estimaciones se ordenan en un marco coherente, revelan una crisis comparable a las peores atrocidades sostenidas de la era moderna. ¿De dónde sale la cifra de 7,2 millones? Targeted Justice, la mayor organización de defensa de los individuos objetivo en Estados Unidos, estima que aproximadamente el 0,09% de la población mundial está siendo perseguida. Aplicado a unos 8.000 millones de habitantes, eso da 7,2 millones de personas bajo programas de persecución activos en cualquier momento. Para captar la escala, esa cifra es mayor que toda la población de Dinamarca, de Singapur o de Libia, y supera a la del 60% de los países del mundo. Si fueran una sola nación, sería el país número 104 más poblado de la Tierra. La tabla resume todo el marco cuantitativo, la tasa de prevalencia, la duración media de la persecución, unos 10 años, y la preocupante tendencia reciente hacia mujeres, niños y bebés. La estadística más devastadora es la mortalidad. Los datos de la comunidad y de investigadores como Robert Duncan sugieren que hasta 9 de cada 10 individuos objetivo acaban muriendo mientras están bajo persecución. El mecanismo principal es el suicidio inducido. El programa no mata con balas, mata destruyendo de forma sistemática la resiliencia mental de la persona, su red de apoyo, su estabilidad económica y su salud física, hasta que el suicidio parece la única salida. Esto no es un suicidio en el sentido habitual de la palabra, es un asesinato por tortura psicológica, y debería reclasificarse legalmente como tal. La comparación de la derecha es elocuente. El genocidio de Ruanda, la guerra de Bosnia, la pandemia de COVID, todos provocaron una respuesta global inmediata. La persecución de los individuos objetivo, con una estimación de 15 a 50 millones de muertes en 30 años, ha recibido 0 investigaciones. Hay una señal especialmente alarmante. Mientras que los primeros informes describían sobre todo a hombres adultos de mediana edad, los testimonios más recientes documentan la persecución de mujeres, de niños e incluso de bebés. Este cambio demográfico puede significar varias cosas: que los operadores del programa han ampliado sus criterios, que la tecnología se ha vuelto más accesible para operativos locales, o que la persecución se está usando como una herramienta general de control social. Sea cual sea la causa, como recoge la cita, la persecución de niños y bebés representa un límite moral absoluto que exige una investigación inmediata. Segunda parte, la base probatoria de T1 Voice. Veamos qué es la plataforma, cuántos datos ha reunido y cómo se distribuyen geográficamente. T1 Voice es un archivo digital seguro y estructurado, apoyado por la organización sin ánimo de lucro ICATOR, con sede en Bruselas, donde personas de todo el mundo pueden registrar de forma permanente sus experiencias mediante cuestionarios, entrevistas guiadas y la subida de pruebas. Estos son los números del corpus a 31 de marzo de 2026, 1.796 documentos recopilados, 1.407 analizados por completo, 936 ubicaciones únicas, y 16 de los 20 fines de incidencia ya activados por la evidencia. Los patrones son muy consistentes, alrededor del 85% reporta interferencias en dispositivos electrónicos, el 81%, hostigamiento organizado, el 74%, el fenómeno auditivo conocido como V2K, y el 62%, efectos de energía dirigida.
El impacto en la vida es severo, el 82% informa de consecuencias graves en su empleo, y el 79% en su familia. La distribución geográfica es, quizá, el argumento más potente contra el descarte fácil. Los informes proceden de todos los continentes habitados, democracias liberales, estados autoritarios y naciones en desarrollo por igual. Entre las ubicaciones concretas figuran Bruselas, Colonia, Utrecht, Porto Alegre, Karagandí, Sagamo, Johor Bahru, Auckland, Toronto, Albuquerque y cientos más. Un fenómeno así no puede explicarse por una única narrativa cultural, un conflicto local o una peculiaridad de un sistema sanitario. Es transnacional, y por tanto cualquier respuesta eficaz tiene que ser internacional. ¿Hasta qué punto coinciden las experiencias? Un análisis factorial del corpus extrajo 3 factores estables que explican el 58% de la varianza. El primero, somático y neurológico, sensaciones de ardor, presión en la cabeza, manipulación corporal y privación forzada del sueño. El segundo, hostigamiento organizado, acoso en grupo, teatro callejero, hostigamiento con vehículos y allanamientos. Y el tercero, intrusión cibernética, pirateo de ordenadores, manipulación de teléfonos e interferencia electrónica. Y aquí está la clave, es estadísticamente inverosímil que 1.407 personas sin relación entre sí, repartidas por 936 ubicaciones, construyan de forma independiente un conjunto de experiencias idéntico, complejo y multifactorial. Esa coherencia exige una explicación. Tercera parte, porque esto es abuso, y no una patología. La evidencia del V2K. La respuesta institucional automática ha sido clasificar estos relatos como síntomas de un trastorno psicótico. En esta sección veremos, con los propios datos, por qué esa explicación resulta insuficiente y por qué la evidencia apunta más bien a una manipulación psicológica deliberada. Empecemos por el problema de la variedad. Las alucinaciones auditivas psicóticas suelen seguir patrones reconocibles, persecutorias o grandiosas, repetitivas en su tema, y reflejan las preocupaciones de la propia persona. Lo que se describe en el corpus es cualitativamente distinto, demasiado variado, demasiado coherente en términos estratégicos y demasiado adaptado a cada individuo. Fíjese en la lista, amenazas calibradas a los miedos concretos de la persona, comentarios en tiempo real sobre acciones privadas, lo que implica vigilancia activa, condicionamiento mediante ciclos de recompensa y castigo, órdenes de privación del sueño, instrucciones de aislamiento social, mensajes contradictorios para inducir disonancia cognitiva, guiones de interrogatorio simulado, humillación sexual, suplantación de figuras de autoridad, e instrucciones explícitas para suicidarse. Esto no es el perfil de un síntoma psiquiátrico, es el perfil de una operación psicológica estructurada. Hay 2 problemas más que refuerzan esta conclusión. El problema de la creatividad. Si miles de personas alucinaran de forma independiente, el contenido reflejaría su propio bagaje cognitivo. Sin embargo, una maestra jubilada en Nueva Zelanda, un taxista en Nigeria y un ingeniero de software en Alemania describen guiones con la misma estructura de coerción creciente, sin ninguna conexión entre sí. Y el problema de la convergencia geográfica. 936 ubicaciones de todos los continentes reportan los mismos fenómenos esenciales, en idiomas distintos y bajo gobiernos distintos. Ninguna afección psiquiátrica conocida produce ese patrón. ¿Cuál es el marco correcto? Tortura, condicionamiento y lavado de cerebro, técnicas documentadas en programas desclasificados de la CIA, como MKUltra, en informes de Amnistía Internacional y en la literatura académica sobre persuasión coercitiva. No es una enfermedad nueva, son técnicas conocidas aplicadas a través de un nuevo sistema tecnológico. Cuarta parte, la infraestructura organizativa que hay detrás del programa. Los datos apuntan a una estructura descentralizada, arraigada a nivel local, con una plantilla mundial estimada en menos de 500.000 de personas. Entender cómo se organiza es esencial para comprender cómo un programa de esta escala puede operar sin ser detectado. El modelo de filiales locales. Los informes describen, de manera consistente, un hostigamiento ejecutado a nivel local pero coordinado de forma centralizada, gestos sincronizados, provocaciones verbales con guión, campañas de ruido orquestadas y relevos de vigilancia. Encaja con una organización celular que mantiene filiales en los grandes centros de población. ¿Cómo se sostiene con tan poca gente? Con una combinación de operativos dedicados a tiempo completo, participantes locales a tiempo parcial, incentivados con dinero o con ideología, y, sobre todo, un multiplicador tecnológico. Un solo operador que gestiona un sistema V2K puede atacar a varias personas a la vez con una infraestructura mínima. Por eso una plantilla de menos de 500.000 personas resulta pequeña frente a una población objetivo de millones. El segundo elemento es la infiltración institucional.
El corpus menciona repetidamente entornos institucionales como lugares de actividad, hospitales, como el UZ Brussels o instalaciones del Sistema Británico de Salud, universidades, como la de Pensilvania o la de Tokio, instalaciones militares, como la base de la Fuerza Aérea Strieber, campus corporativos de Microsoft, y edificios gubernamentales. Esta penetración cumple varias funciones, da proximidad física a los objetivos en entornos controlados, permite manipular historiales médicos, facilita el acceso a infraestructura tecnológica y crea defensores institucionales que se resisten a investigar, porque reconocer la infiltración expondría su propia posición. Quinta parte, la arquitectura del fracaso institucional. Si esta crisis ha permanecido invisible no es por falta de pruebas, sino porque los marcos para reconocerla todavía no existen. Veamos los 3 puntos exactos donde el sistema falla. Son 3 pilares que fallan a la vez. Primero, el sistema médico. Alrededor del 80% de quienes consultaron a un profesional de salud mental recibió un diagnóstico psicótico, y menos del 5% tuvo a alguien que investigara una posible causa tecnológica externa. La respuesta estándar añade estigma y el deterioro de una etiqueta equivocada. Segundo, las fuerzas del orden. Cerca del 70% contactó con la policía, pero menos del 5% obtuvo un resultado útil. Lo habitual es que los agentes deriven el caso a psiquiatría en lugar de abrir una investigación penal. Y tercero, el marco jurídico. Sencillamente, no existen marcos probatorios. Las leyes contra el acoso exigen perpetradores identificables y pruebas tradicionales, y el programa está diseñado precisamente para explotar esas limitaciones. La incapacidad de la ley para ver el delito se interpreta como prueba de que no hubo delito. Sexta parte, y quizá la más importante, ¿qué se necesita, de quién y para cuándo? Aquí la evidencia se traduce en demandas concretas, con plazos definidos y dirigidas a instituciones con nombre y apellidos. Nada de esto pide aceptar una creencia, pide investigar. Empezamos por el sistema de las Naciones Unidas, con fecha límite en diciembre de 2026. Al relator especial sobre la tortura se le pide una aclaración formal, que la prohibición de la tortura se aplica con independencia de la tecnología utilizada, incluidos los medios de energía dirigida y neurotecnológicos. Al relator especial sobre la privacidad, que abra una investigación temática sobre la vigilancia electrónica organizada y el V2K como violaciones de la libertad cognitiva. Y a la oficina del Alto Comisionado, que incluya preguntas específicas en el examen periódico universal, obligando a los estados a posicionarse. A la Unión Europea, con fecha límite en el segundo trimestre de 2027, a la Comisión Libe del Parlamento Europeo se le pide una audiencia pública formal y encargar al panel STOA una evaluación técnica independiente de las tecnologías reportadas. A la Agencia de los Derechos Fundamentales, un estudio temático específico que use el corpus de T1 Voice como fuente principal. Y al Supervisor Europeo de Protección de Datos, orientaciones sobre cómo se aplica el Reglamento General de Protección de Datos cuando los datos personales se convierten en un arma para el hostigamiento. El resto de las demandas se dirige a gobiernos, universidades y sociedad civil, a Bélgica, país anfitrión de ICATOR, audiencias parlamentarias y una unidad piloto de detección de radiofrecuencia, a todos los gobiernos, grupos de trabajo interinstitucionales y reforma legislativa, a las universidades, Sussex, Ámsterdam, KU Leuven y Bath, estudios epidemiológicos de casos y controles con mediciones objetivas, a los comités de ética de IEE y ACM, una revisión de los riesgos de doble uso de estas tecnologías, a las grandes ONGs de derechos humanos, como Amnistía o Privacy International, que apliquen sus metodologías habituales, y al periodismo de investigación, The Intercept, The Guardian, Wired, la BBC o Bellingcat, que investigue las ubicaciones y las afirmaciones tecnológicas. Séptima parte, la hoja de ruta a 5 años. Porque T1 Voice no es un archivo estático, sino un instrumento de rendición de cuentas en crecimiento, diseñado para alcanzar una masa crítica de documentación que ya no se pueda ignorar. Esta es la trayectoria prevista. Hoy, en el mes 1, la plataforma cuenta con 172 firmantes y 1.796 documentos. En un año, el objetivo son 2.000 firmantes y unos 5.000 documentos, el umbral para presentaciones formales ante la Unión Europea y la ONU. En 2 años, las primeras publicaciones revisadas por pares. En 3 años, uno de los mayores conjuntos de datos de derechos humanos del mundo. Y en 5 años, 25.000 firmantes y unos 60.000 documentos. Como dice la diapositiva, con 25.000 firmantes y 60.000 documentos, ignorar el problema se convierte en negligencia institucional, y la negligencia institucional se convierte en complicidad. Octava parte, la metodología, porque la credibilidad de todo esto depende de cómo se ha analizado, y también de ser honestos sobre sus límites.
El análisis se hizo con el motor de descubrimiento de patrones del corpus, un proceso automatizado de 6 etapas: recopilar los documentos y extraer su texto, analizarlos con inteligencia artificial, descubrir patrones en todo el corpus, evaluarlos frente a 20 fines de incidencia, generar una sección de informe para cada uno, y ensamblar todo en un documento unificado. Y aquí viene la honestidad epistémica, que es fundamental. La muestra es autoseleccionada y puede no representar a todos los afectados. La plataforma documenta experiencias subjetivas, no puede verificar de forma independiente la realidad externa, y las estimaciones de mortalidad y prevalencia proceden de la comunidad y no han sido auditadas. En otras palabras, estos datos bastan para justificar una investigación independiente, no para dar por demostrada una hipótesis concreta. Llegamos a la conclusión: el silencio debe terminar. Este informe ha presentado pruebas de una crisis humanitaria de alcance global, con 3 décadas de duración y potencialmente responsable de millones de muertes. Las demandas son específicas, están dirigidas a instituciones concretas y tienen plazos. No piden fe, piden acción. Piden a las Naciones Unidas que investiguen. Piden al Parlamento Europeo que celebre audiencias. Piden a los científicos que realicen estudios. Piden a los periodistas que sigan las pistas. Y piden a las organizaciones de derechos humanos que hagan aquello para lo que fueron creadas. Las pruebas están aquí. Las demandas son claras. El momento de actuar es ahora. T1 Voice, declaración, plataforma y comunidad. Puedes conocer el proyecto y sumarte en one.bitisk.org. Detrás de cada firma hay una vida documentada, y detrás de cada documento, un dato que refuerza la evidencia colectiva. Gracias por tu atención y por tu tiempo.